La historia que quiero compartirles la conocí de cerca, porque fui amigo de alguien que trabajó en el mismo lugar. Si bien no fui quien la vivió directamente, puedo contarla casi como si hubiese estado allí todo el tiempo. No sé si muchos conocen a Verónica Santana, pero seguro les puede sonar ese apellido si han pasado por el mundo de los estudiantes de enfermería en mi ciudad. Era de esas personas con una historia de fondo invisible, joven, siempre con sus apuntes pegados al pecho, y la cara un poco cansada, como si las horas durmieran menos en ella. Tenía apenas 22 años, y como muchos pueden imaginar, estudiaba enfermería mientras trataba de sostener trabajos de medio tiempo para poder pagarse los gastos. Yo la veía a veces en la sala de descanso. No era distinta a cualquiera de nosotros, salvo porque no la escuchabas quejarse ni por error. Más de una vez la escuché rechazar invitaciones, evitar fiestas o cualquier plan de compañeros. Simplemente contestaba una sonrisa, ese «gracias, pero hoy no puedo, tengo turno», que era tan típico de su día a día. Aquella mañana que empezó todo, Verónica acababa de salir de una noche agotadora. El turno doble que había hecho en el geriátrico donde trabajaba la tenía al borde de una jaqueca constante y el mal humor de los pacientes no ayudaba. Aún así, insistía en terminar su turno y cumplir con las tareas de la universidad. Esa resistencia la había vuelto experta en almacenar cansancio sin que nadie lo notara demasiado. Ya casi salía cuando, mientras tomaba un café recalentado en la pequeña cocina del personal, vio colgado un aviso que casi pasa desapercibido. Buscamos estudiante de enfermería para media jornada. Turnos flexibles. Consultar en recepción. Residencia cuidado. No tenía pensado buscar más trabajo, pero entre la mirada que le lanzó la factura del celular y el rumor de la inflación, no lo dudó mucho. Se acercó en ese mismo momento y preguntó. Menos de una semana después, la llamaron y la entrevistaron. En ese lugar, todo era un poco menos impersonal que en su viejo trabajo y le ofrecieron el puesto al instante. El primer día en cuidado, Verónica recibió una asignación aparentemente desafiante. Al principio, las compañeras, como suele pasar, la apartaron un segundo antes de empezar y le advirtieron con ese tono pesado y leve de la gente que ya se resignó. Vas a tener a Miguel Navarro. Mejor que te prepares. Es el típico cascarrabias, de esos que no aceptan ni los buenos días, menos un remedio. Verónica escuchó sin alarmarse. Ya había tratado con otros como él, pensó, y al final todos tenían algo detrás del mal humor. Fue directo a la habitación 217, donde la esperaba ese señor de cejas gruesas y mirada dura. El hombre ni la miró, y solo masculló algo cuando ella se presentó. En ese momento, lo fácil habría sido hacer lo justo e irse, pero Verónica tenía esa paciencia rara, esa que se cultiva de tanto aguantar turnos y estudiar anatomía a la madrugada. En vez de forzar las cosas, sacó de la bata un pequeño cuaderno y le dejó espacio, solo comprobando que el señor tuviera todo a mano. Notó enseguida que en la mesa de luz había una radio vieja y muchas hojas de partituras tapadas de polvo. Pasaron un par de días así. Verónica atendía a Miguel sin forzarlo, hablándole lo justo mientras registraba sus datos. Pero con el correr de la semana, ese silencio fue cambiando. Empezó a notar que cada vez que mencionaba su nombre, el hombre levantaba un poco más la vista, como quien mide al extraño de a poco. Un día, mientras acomodaba los medicamentos, notó que Miguel podía tararear una melodía apenas audible. Cuando se animó a preguntarle por la canción, él la ignoró. No obstante, Verónica dejó esa nota en su memoria. La gente rara vez tararea si realmente no quiere hablar. A la segunda semana, Miguel ya no le gruñía cuando ella entraba. Un viernes, al ver su cuaderno abierto, le preguntó, por primera vez, si ella tocaba algo. Verónica admitió que solo de niña le
Habían intentado enseñar a tocar el violín, y que su mamá escuchaba mucha música en casa, pero no recordaba mucho. De pronto, el ambiente entre ambos se empezó a aflojar, y lentamente, en esas semanas, Miguel le comenzó a mostrar pedazos de su colección de casetes. Él había sido, resultó ser, profesor de música muchos años, incluso antes de que la demencia y la artritis se asentaran en su cuerpo. Lo que más me impactó cuando me contaron esto fue cómo, en el fondo, todos los prejuicios del personal sobre Miguel empezaron a desmoronarse. Ahora había una rutina distinta en la habitación 217. Verónica pasaba un rato charlando de música, o simplemente se sentaba cuando el hombre ponía alguna pieza especial en la radio. Parecía que ese interés bastaba para cambiarle el humor. Con el paso de los días, él incluso empezó a aceptar la medicación sin protestas. Ese pequeño triunfo era un alivio, no solo para ella, sino para todos los turnos. En la residencia se corrió el rumor de que Miguel Navarro ya no era el mismo, y la clave no estaba en lo que Verónica decía, sino en cómo lo escuchaba. Un día, mientras organizaba la mesita de noche para cambiarle la ropa de cama, Verónica encontró una fotografía entre unas partituras antiguas. Era de una mujer joven, con el cabello oscuro y los ojos grandes, sentada junto a un violín. Lo curioso fue que el parecido con Verónica era innegable. No era la primera vez que le decían que tenía rasgos de familia marcados, pero nunca esperó encontrarse en una foto ajena. Miguel la vio mirándola y, después de un silencio inusual, le contó que esa mujer era Margarita Santana. No lo contó todo de una vez, pero sí le aclaró que había sido una de sus alumnas de música más talentosas, y que el apellido Santana le era familiar porque Margarita era su madre. Verónica no se esperaba ese golpe. Sabía poco y nada de la juventud de su mamá. Ella solo recordaba fragmentos: la risa suave por la noche, los discos de vinilo en el comedor y la sensación de que algo se había perdido después de un accidente. En ese momento, Miguel se sinceró. Le contó que su madre había sido una promesa en el violín, que incluso soñaba con abrir una escuela de música para chicos que no tenían familia, y que la vida se había truncado en un accidente de auto poco después de darle a luz. El relato desarmó a Verónica. Le costó ordenar todo en la cabeza, pero nunca insistió en tener todas las respuestas. El encuentro con Miguel terminó en silencio, con una emoción que ni uno ni otro pudieron esconder, el peso de lo no dicho, de lo recuperado, girando en la habitación como una melodía sin acabar. Días después, y como si esa conversación le hubiera abierto una puerta que nunca se cerró, Verónica empezó a investigar sobre la vida de su mamá. Le preguntó a su abuela, buscó viejos discos en la casa, hasta fue una tarde a consultar a un antiguo director de la escuela de música del barrio. Lo impresionante era la cantidad de gente que recordaba a Margarita Santana no solo como una gran música, sino como una persona que ayudó a chicos sin recursos, dando clases gratuitas en la parroquia. Cada historia que encontraba aumentaba dentro de Verónica un fuego por retomar la idea de la escuela que su mamá había soñado. Miguel, por su parte, aún en su salud frágil, se convirtió en consejero y en algo así como su abuelo adoptivo, la animó, en esos términos que solo la gente que se está yendo del mundo sabe usar, a que no deje pasar ese deseo. El tiempo pasó rápido y también le jugó en contra. La salud de Miguel empeoró de golpe, y esos días en la residencia fueron de un silencio raro. Verónica sentía que la historia de su madre se repetía, el temor de perder sin terminar. Cuando Miguel se dio cuenta de que las fuerzas no le alcanzaban para las charlas largas, le pidió algo. En un sobre, guardó el testamento donde dejaba su pequeño departamento y algunos ahorros a nombre de Verónica. Su única condición, según contó Verónica después, era que hiciera realidad el sueño de Margarita,
fundar esa escuela de música para chicos que nadie reclamaba en los orfanatos. Esa muestra de confianza y cariño desbordó completamente a Verónica. Aceptó la responsabilidad, aunque la asustaba. La muerte de Miguel fue tranquila, sin grandes dramas, en la cama de la residencia. No hubo mucha gente en el velorio, pero entre los pocos presentes había lágrimas sinceras. Lo curioso es que la vida, a veces, te empuja sin preguntarte si estás preparado. Así lo vivió Verónica. Prefirió no perder tiempo y con los papeles en la mano empezó a mover el departamento para armar una asociación. Muchas noches se quedaba sin dormir revisando trámites legales, buscando voluntarios y hablando con todos los orfanatos de la zona. Algunos la miraban como si soñara demasiado, otros simplemente no creían que lo lograría. Pero ella seguía adelante, casi en modo automático, como quien está tirado por la corriente de algo más grande. Un año después, y ya con la energía empujada por la memoria de su madre y el legado de Miguel, Verónica inauguró la escuela. Le puso Escuela de Música Margarita, y la noticia corrió en los barrios, un lugar donde los chicos de los orfanatos podían ir a aprender música sin pagar nada, con instrumentos donados y clases de profesores amigos. El primer día, cuando entraron los chicos con los violines y guitarras prestadas, nadie esperaba mucho. Pero el sonido de esas notas, aunque torpes, llenaba el lugar de algo distinto. Los chicos salían sonrientes, y Verónica lloraba en privado, apenas se iba el último. Lo más fuerte fue cuando, tiempo después, organizó el primer concierto en el Teatro Filarmónico de la ciudad. Los chicos, que al principio no tenían ni confianza ni ropa para el evento, subieron al escenario vestidos con lo mejor que consiguieron. Ese día, Verónica se animó a tocar el viejo violín de su madre. Tocó una melodía que nunca llegó a aprender por completo, pero en ese instante, frente a toda la gente y sobre todo frente a su abuela, que lloraba en la primera fila, sintió una especie de paz inusual, como si de golpe todo lo que había pasado, la pobreza, las dobles jornadas, perder a Miguel, el miedo a no poder, se detuviera ahí, de golpe. Cuando terminó la melodía, se hizo un silencio raro y apenas alguien aplaudió. La emoción era tan grande que ni ella ni nadie pudo hablar. Hasta hoy, Verónica cuenta que esa noche salió del escenario sintiendo que alguien la abrazaba, aunque no había nadie cerca. No puede explicarlo ni quiere inventar explicaciones. Simplemente un día empezó su historia con cansancio y deudas, y de repente todo cambió de una manera que todavía hoy, si la escuchan contarla en los pasillos, parece increíble. Nadie, ni Verónica, sabe cómo sucedió todo tan de golpe, pero así quedó. Como empezó, terminó. Y no hay palabras suficientes hasta ahora para contarlo. Los días después del concierto, la escuela se llenó de un silencio expectante, como si todos, los muros y pupitres, aún quisieran contener la emoción de aquella noche. Verónica, que había pasado tantos años sintiéndose invisible, ahora recibía saludos tímidos de compañeros de la universidad que se acercaban a felicitarla. Algunos maestros de música, al ver el eco del evento en los periódicos locales, comenzaron a frecuentar la escuela para ofrecer su ayuda. Lo que había empezado como una promesa entre lágrimas a un hombre moribundo, crecía ahora como un árbol recién plantado bajo una lluvia persistente de solidaridad. Sin embargo, a pesar de los avances, las preocupaciones reales no tardaron en aparecer. Algunos instrumentos estaban en mal estado, los recursos eran escasos y cada día llegaban más niños recomendados por trabajadores sociales. Verónica pasaba noches en vela, calculando presupuestos, escribiendo cartas, pidiendo donaciones y, sobre todo, tratando de mantener el espíritu alegre frente a los pequeños músicos, que veían en ella una especie de madre, hermana y amiga a la vez. Una tarde, mientras organizaba carpetas viejas en un salón inundado de luz,
recibió la visita inesperada de una señora mayor, vestida de colores vivos y con un brillo en los ojos que la hacía parecer detenida en el tiempo. La mujer, que se presentó como Elena, dijo haber sido amiga de Margarita Santana y le traía un sobre lleno de partituras originales escritas a mano por su madre. Al abrir el sobre, Verónica sintió que cada hoja era como un abrazo del pasado, el eco de un legado que la seguía atravesando. Elena relató anécdotas sobre cómo Margarita enseñaba música en los patios de tierra, sobre conciertos improvisados en festivales de barrio y sobre la sonrisa con la que enfrentaba las injusticias. Antes de irse, Elena prometió volver para enseñar a los niños solfeo y canto coral, y aquella tarde se selló una alianza improbable que sería fundamental en los meses siguientes. Poco a poco, la convivencia en la escuela empezó a construir una comunidad propia. Los niños venían de historias complejas, hermanos separados, pequeños que nunca habían sostenido un instrumento, adolescentes callados por heridas antiguas. Verónica, armada solo con su paciencia y un cuaderno de notas, intentó que la música fuera para ellos una herramienta de sanación y confianza. Organizó jornadas donde los alumnos escribían pequeñas melodías basadas en recuerdos felices, y se sorprendió al ver cómo los más impensados eran los primeros en atreverse. Hubo una niña, Clarisa, que durante semanas se negó a participar y prefería sentarse bajo la ventana, ajena a las clases. Un día, casi por accidente, la escuchó tararear una antigua canción de cuna. Verónica se agachó junto a ella y, sin hablar demasiado, le entregó una flauta dulce recién donada. Fue esa simple concesión la que inició para Clarisa un viaje musical del que nadie podría haberla convencido antes. La fama de la Escuela de Música Margarita empezó a crecer más allá de los barrios inmediatos. Pronto recibieron una invitación oficial del Consejo Escolar para participar en un festival anual de juventud y arte. Aunque la emoción fue enorme, el miedo de no estar a la altura también se esparció entre los niños. Verónica reunió a todos después de clase y desde el escenario improvisado del aula principal les relató la historia de los peores miedos de su propia infancia, de la vez que su madre la alentó con una sola frase: «A lo que temes, tócala una nota más fuerte». Entre risas y algunos suspiros nerviosos, los niños aceptaron el reto. Comenzaron a preparar el repertorio, a tener ensayos más largos y a improvisar soluciones para los instrumentos faltantes. El día del festival llegó con el cielo encapotado, dejando una luz tenue sobre el teatro antiguo donde se celebraba el evento. Subieron al escenario temblorosos, pero decididos. Cuando terminaron su pieza, el aplauso fue lento pero sincero, y el eco les siguió incluso cuando ya caminaban de regreso bajo la lluvia. En los meses siguientes, uno de los profesores amigos acercó a la escuela la propuesta de grabar un disco sencillo con algunas de las melodías originales que los chicos habían compuesto. La idea los desbordó de entusiasmo. Para costear la producción, Verónica y los alumnos organizaron una feria de comidas y una venta de pasteles en la plaza. La comunidad, que ya había oído hablar de la escuela, respondió con generosidad. Verónica sintió, por primera vez en años, que la gente estaba dispuesta a apostar por un sueño ajeno, convirtiéndolo en propio. El día de la grabación fue una mezcla de caos, risas y nervios. Algunos chicos nunca habían visto un micrófono de cerca o usado audífonos profesionales, pero entre errores y repeticiones lograron grabar su pequeño álbum al que llamaron Voces para Margarita. La distribución del disco los sorprendió. Una radio local decidió pasar a diario uno de los temas compuestos por los niños, y pronto comenzaron a llegar cartas de todo el país pidiendo copias del material grabado. Entre esas cartas, una sobresalió por su tono formal.
y el membrete dorado en la esquina. Era una invitación de una Fundación Nacional de Cultura para presentar el proyecto de la escuela ante entidades privadas que podrían financiar su sostenimiento durante años. Verónica se vio obligada a preparar una presentación seria, ajustando palabras y rezando para que la historia y el esfuerzo de todos lograran conmover a quienes solo veían números o estadísticas. La tarde de la presentación, temblorosa pero firme, subió a un escenario tan elegante que por un momento se sintió de nuevo en el viejo geriátrico, tal como en sus días de estudiante. Habló de los niños, de la música, de la memoria, del poder de los pequeños gestos. Cuando terminó, hubo un aplauso sobrio. Volvió a su barrio esa noche sin esperar nada, aunque con la sensación plena de haber cerrado un círculo pendiente. Días después, llegó la noticia. La fundación aprobaría una beca anual para la escuela. Con los recursos asegurados para los próximos 2 años, Verónica pudo contratar a más profesores, mejorar los instrumentos y ofrecer meriendas diarias a todos los alumnos. Algunos niños, que antes llegaban descalzos o con hambre, recibieron por primera vez uniformes y cuadernos propios. El ambiente en la escuela era un bullicio continuo de risas, ensayos y compases desordenados, pero también de pequeñas victorias silenciosas, como la sonrisa nueva de un niño tímido o la primera melodía bien tocada de un alumno rezagado. Verónica, aunque exhausta, sentía que su vida por fin tenía una respiración propia. Por las noches, después de cerrar, a veces se quedaba sola en el aula vacía, tocando el viejo violín de su madre y dejando escapar una que otra lágrima entre nota y nota. Un invierno especialmente frío trajo consigo nuevos desafíos. Los gastos de calefacción aumentaron. Algunos niños se ausentaban enfermos y la fatiga amenazaba con empañar el ánimo de todos. Una mañana encontraron la puerta principal pintarrajeada con insultos y amenazas. Nadie entendía el motivo del ataque, pero Verónica supuso que el resentimiento a veces crece en los rincones donde florece la esperanza. Junto al equipo, organizaron una jornada de limpieza, donde profesores, alumnos y vecinos reclamaron el espacio con pinturas de colores, llenando la fachada de murales dedicados a la música y al afecto. Fue una lección inesperada de resiliencia. Ante el odio, respondieron con arte. Ese mismo mes, llegó un niño nuevo a la escuela. Se llamaba David. Tenía 8 años y era casi mudo de tanto miedo acumulado. Venía de un orfanato donde apenas se hablaban entre sí, y nadie podía conseguir que David soltara una palabra. Verónica, recordando su propio silencio de juventud, ideó un plan. Lo sentó a su lado en cada ensayo y le alcanzó pequeños sonidos para imitar en el xilófono. Fue lento, pero en el primer concierto de invierno, David levantó la mano y pidió tocar una melodía corta, solo él. Cuando lo logró, el aplauso se desbordó entre lágrimas de asombro. Después de meses callado, David susurró un tímido gracias a Verónica antes de irse a casa aquella tarde. El segundo aniversario de la Escuela de Música Margarita llegó con una mezcla de nostalgia y orgullo. Verónica armó una exposición de fotos, recortes de diarios y cartas de antiguos alumnos. Muchos de los niños que habían empezado sin saber afinar una cuerda ya enseñaban a los más pequeños los rudimentos de la música. Algunos antiguos residentes del geriátrico donde Verónica había trabajado fueron invitados de honor, y entre conversaciones y abrazos inesperados, ella sintió cómo el tiempo unía los cabos sueltos de tantas historias personales. En el discurso de aniversario, Verónica habló de la importancia de pertenecer y de atreverse a amar lo que se hace, aunque nadie lo vea al principio. Un día, Verónica recibió un llamado de un músico importante de la ciudad, quien luego de escuchar el trabajo de la escuela en la radio, propuso dirigir
Juntos, una orquesta social compuesta por estudiantes de escuelas públicas y niños de la Escuela Margarita. El proyecto, denominado Orquesta Sin Fronteras, desbordó los límites del aula y convirtió a Verónica en referente cultural del barrio. Por las tardes, se organizaron ensayos multitudinarios en el patio de la escuela y de vez en cuando la música hacía temblar las ventanas de las casas vecinas. Para la comunidad, esa sinfonía improvisada era un recordatorio de lo que podía florecer aún en el suelo menos fértil. Una tarde de primavera, mientras afinaba el violín junto a un alumno, Verónica recibió una carta manuscrita envuelta en una bufanda azul. Provenía de uno de los niños que había formado parte de la primera camada de alumnos. Ahora, ya joven adulto, le agradecía por hacerlo sentir, por primera vez, parte de una familia. El mensaje cerraba con la frase: «La música fue el idioma en que aprendí a decir lo que no me animaba a contar». Verónica guardó la carta junto a las partituras de su madre, consciente de que el verdadero legado no era la escuela, ni siquiera la música, sino la capacidad de transformar vidas con cariño y constancia. En el 10º concierto anual, el Teatro Filarmónico se llenó como nunca antes. Niños y jóvenes tomaron el escenario, vistiendo uniformes impecables y rostros radiantes de emoción. Verónica, de pie detrás del telón, tomó el violín de Margarita y antes de salir pensó en Miguel, en su madre, en toda aquella cadena invisible de desafíos y regalos. Cuando el primer compás llenó el aire, intuyó que algo trascendía la música. El aplauso final fue un estruendo de gratitud y promesas. Así, Verónica supo una vez más que, a pesar de todos los comienzos difíciles, la esperanza, cuando se cultiva, puede volverse inmensa, sonora y milagrosamente real. La llegada del nuevo curso escolar trajo consigo una ola inesperada de inscripciones. Por primera vez debieron rechazar solicitudes por falta de espacio. Unos padres, conmovidos por los cambios evidentes en sus hijos, organizaron una colecta vecinal para financiar la ampliación de la pequeña casa que servía de sede. Las paredes crujían de risas y pasos, y la vieja pizarra parecía insuficiente frente a tanto deseo de aprender. Verónica, aunque aún se sentía a veces abrumada, aceptó la ayuda como un signo de madurez. Supo delegar tareas y confiar en los demás. Fue así como la escuelita, entre remiendos y nuevas ventanas, ganó una nueva aula y hasta una pequeña sala de ensayo acústico. Ese verano pintaron murales en la fachada, esta vez con manos de niños y pinceles improvisados, retratando escenas de conciertos y sueños que la gente imaginaba para el barrio. La segunda gran transformación llegó con la noticia de un concurso nacional de orquestas infantiles. Los niños, al principio, dudaron entre la emoción y el temor de viajar fuera de la ciudad. Verónica organizó reuniones con las familias para aliviar miedos y explicar que lo importante no era ganar, sino demostrar de qué estaban hechos. Alquilaron un viejo microbús y emprendieron el viaje rodeados de bocadillos, partituras y nervios. La competencia reunió a escuelas de todo el país. Era la primera vez que muchos de los alumnos subían a un escenario ante desconocidos. Tocaron una pieza escrita en homenaje a Margarita Santana y aunque los nervios traicionaron alguna nota, se despidieron entre aplausos. No obtuvieron el premio mayor, pero la experiencia unió el grupo como nunca antes. Algunos niños lloraron de emoción al verse reflejados en la ovación del público. El siguiente desafío no fue musical, sino humano. Durante el invierno, una epidemia de gripe golpeó fuerte, especialmente entre los niños. Por experiencia de sus años en enfermería, Verónica puso en marcha un protocolo de cuidado, organizó turnos de desinfección, enseñó a los niños a lavarse las manos cantando y repartió bufandas y gorros donados. A pesar del frío y las ausencias, la escuela no se detuvo. Aquellos días de fragilidad
cuando la risa se mezclaba con los estornudos y los termos de té llenaban las mesas, forjaron una solidaridad duradera. Verónica, agotada pero satisfecha, vio cómo los mayores cuidaban solícitos de los más débiles, convirtiendo la adversidad en una lección colectiva de empatía. Fue entonces cuando una vieja amistad de Miguel reapareció en la vida de la escuela. Luciano, quien había compartido escenario con él décadas atrás, llegó para ofrecer un taller de lutería. Enseñaría a reparar y mantener instrumentos. Al principio, pocos niños estaban interesados, pero pronto los curiosos se multiplicaron al descubrir el secreto de dar nueva voz a un violín ajado o a una guitarra sin cuerdas. Los sábados, el aroma a madera y barniz reemplazó, al menos por unas horas, el de los pupitres. Más de un niño recuperó un instrumento olvidado y comenzaron a surgir verdaderos talentos en la restauración, al punto de que meses después, la escuela fue capaz de donar instrumentos reacondicionados a programas hermanos de otras ciudades. El final de la primavera trajo consigo un conflicto inesperado. Una constructora mostró interés en comprar el terreno donde funcionaba la escuela para levantar un edificio de departamentos. El rumor encendió alarmas en la comunidad y en la propia Verónica, quien temía tener que cerrar o mudarse. Sin embargo, la respuesta de maestros, niños y vecinos fue contundente. Organizaron un festival cultural abierto al público, donde la escuelita y su historia se volvieron protagonistas. Prensa local y nacional cubrieron el evento. Cientos firmaron peticiones para preservar el lugar. Finalmente, y tras semanas de incertidumbre, una declaración municipal declaró la escuela Patrimonio de Interés Social y Cultural. Aquel triunfo fue celebrado con una serenata bajo las estrellas, donde hasta los más tímidos se animaron a cantar. La expansión de la escuela trajo nuevos desafíos pedagógicos. Frente al aumento de alumnos, Verónica y el plantel docente decidieron crear una modalidad de mentoría. Los alumnos más avanzados comenzaron a ejercer de tutores para los nuevos, enseñando no solo música, sino estrategias para afrontar el miedo escénico o problemas en el hogar. De estas dinámicas surgieron amistades profundas y una red de apoyo que trascendió a la mera enseñanza artística. Un alumno destacado, Franco, propuso grabar pequeños videos de clases y consejos para compartir con niños de orfanatos lejanos que aún no podían asistir presencialmente. Así fue como la Escuela de Música Margarita comenzó a tejer puentes digitales y a expandir su legado mucho más allá de sus muros. Una mañana de otoño, la abuela de Verónica enfermó de gravedad. El temor de perder otro pilar la devastó. Por primera vez, pensó en pausar todo y volver a la antigua rutina de trabajo seguro y vida pequeña. Sin embargo, el amor de los niños y el acompañamiento de Elena y los profesores la sostuvieron. Cuando la abuela se recuperó, asistió a una función especial ofrecida en su honor. Verónica, entre lágrimas y sonrisas, entendió que la fortaleza de una comunidad era lo único verdaderamente invulnerable. Aquella tarde, la resiliencia tuvo forma de música y abrazos cálidos. El 7º año de la escuela trajo un regalo inesperado. Un exalumno, convertido en joven violinista profesional, organizó para la escuela una gira provincial. Viajaron por kilómetros visitando pequeños pueblos olvidados, ofreciendo conciertos gratuitos en plazas, hospitales y cárceles juveniles. En cada parada recogían anécdotas, risas y algún donativo con el que volver más ricos espiritualmente. Para los niños, ver sus propias historias reflejadas en otras realidades fortaleció la noción de que la música podía ser un puente, un refugio y una herramienta de transformación social. Verónica, mientras tanto, vivía un proceso silencioso de introspección. Cada vez más la invadía la pregunta sobre el futuro de la escuela una vez que ella no estuviera. Comenzó a escribir un cuaderno, a mano, con notas, anécdotas y sugerencias para quienes siguieran el proyecto.
Quería dejar no solo instrucciones, sino el espíritu, la ética del lugar. Compartió este proceso con los profesores, alentándolos a pensar en el recambio y la sustentabilidad. En una emotiva asamblea, la comunidad escolar se comprometió a cuidar el legado, sea como fuere. Fue el principio de una tradición, que cada generación transmita sus saberes, su amor por la música y la historia. Llegó el 160 aniversario número 10 de la fundación. Para celebrarlo, los niños, junto a sus maestros, prepararon una ópera sencilla inspirada en la vida de Margarita Santana. El guión, escrito entre todos, fue un homenaje lleno de humor, ternura y magia. La puesta en escena reunió a antiguos alumnos, padres y vecinos, y hubo lágrimas de emoción tanto en los actores como en el público. Verónica, ocultando la mirada humedecida detrás de bastidores, sintió la magnitud de la transformación alcanzada. Del anonimato y la soledad a una comunidad vibrante y activa, capaz de escribir su propia historia y tocar con firmeza la melodía de los sueños posibles. El invierno se abría paso con una de sus nevadas más intensas cuando la Escuela de Música Margarita recibió una invitación inesperada. Una prestigiosa academia europea quería conocer su milagro social y proponía un intercambio cultural. Verónica, que hasta entonces apenas había viajado fuera de la provincia, sintió que el salto era tan vertiginoso como necesario. Decidieron enviar un grupo formado por niños y adolescentes junto a 2 profesores. Los preparativos fueron una epopeya de rifas, ferias y colectas. Cuando al fin aterrizaron en Viena, la emoción fue tan grande que hasta los más reservados soltaron lágrimas al caminar por calles cubiertas de historia musical. Los alumnos participaron en clases magistrales, tocaron junto a orquestas juveniles austríacas e intercambiaron partituras y abrazos con jóvenes de todo el mundo. La experiencia expandió horizontes y al regresar, los chicos traían en sus ojos un brillo nuevo y un repertorio renovado, así como amistades que traspasaban fronteras y prometían un futuro abierto. Poco después del regreso, una nueva preocupación se instaló en el corazón de Verónica. Uno de los niños más pequeños, León, comenzó a faltar reiteradamente. Preocupada, Verónica fue a buscarlo a su casa y descubrió que la familia pasaba necesidades extremas. Frente a esa realidad, movilizó a la comunidad para organizar una red de apoyo. Las clases de música se convirtieron en una excusa para acercar también meriendas, apoyo escolar y hasta ropa de abrigo. Pero no fue solo ayuda material. Por primera vez, los niños de la escuela fundaron un pequeño comité de solidaridad, organizando desde ellos mismos colectas y campañas para ayudar no solo a León, sino a cualquier compañero que lo necesitara. Así, la escuela se convirtió aún más en refugio, y Verónica entendió que la música era apenas la puerta. Lo central era el encuentro y el cuidado mutuo. La llegada de la primavera encontró a la escuela con un nuevo desafío: el proyecto de educación inclusiva. Una familia pidió que su hija, Alma, diagnosticada con autismo, pudiera participar de las clases colectivas. Algunos temieron que fuera demasiado difícil, pero Verónica, fiel a los ideales fundacionales, insistió en que la música debía ser para todos y organizó capacitaciones junto a profesionales y voluntarios. Alma, que comenzó permaneciendo silenciosa en el aula, sorprendió a todos al familiarizarse rápidamente con el piano. Su talento fue evidente y en el siguiente recital interpretó una pieza breve que arrancó una ovación espontánea. A partir de entonces, más familias con niños neurodivergentes se acercaron y la escuela emprendió una transformación pedagógica gradual hacia la verdadera integración. Los alumnos aprendieron nuevos lenguajes, abrazando la diversidad como parte esencial del proyecto colectivo. Durante el verano,
Un grupo de jóvenes voluntarios propuso organizar un campamento musical en la sierra. Fue la primera vez que muchos de los chicos dormían fuera de la ciudad. Frailejones, fogatas y guitarras debajo de las estrellas se mezclaron con talleres improvisados y confesiones al calor de la noche. Allí, Verónica se dio cuenta de cuánto habían crecido los mayores. Ellos mismos organizaban actividades, cuidaban de los pequeños y mediaban en cualquier conflicto. Aquella semana, lejos de la ciudad, consolidó lazos y propició el nacimiento de un coro adolescente, que meses después sorprendería al público local con interpretaciones a 4 voces. El campamento sería desde entonces una tradición esperada, un rito de paso y renovación. Con el inicio del nuevo ciclo lectivo, la Escuela Margarita acogió su mayor desafío artístico: la composición de una obra colectiva, escrita y orquestada íntegramente por alumnos y maestros. Se trataba de una suite inspirada en las historias migrantes del barrio. Cada sección era compuesta por un grupo diferente y traía colores nacidos en distintos países y generaciones. El proceso de creación resultó tan intenso como transformador. Los chicos compartían fragmentos de biografías familiares, mezclaban milongas con baladas y aprendían a dialogar entre desacuerdos musicales. Al estrenar la suite en el teatro principal, la emoción era palpable. Los aplausos y los abrazos celebraban no solo la música, sino el coraje de quienes lograron convertir el dolor y la migración en belleza y memoria compartida. En busca de nuevos horizontes, la escuela se animó a abrir su primer ciclo de formación docente. Antiguos alumnos, ahora jóvenes adultos, comenzaron a dictar sus propios talleres. Verónica los observaba con una mezcla de orgullo y asombro. Notaba sus gestos, el modo en que acogían a los nuevos con la misma ternura con la que ella había intentado abrazar a los primeros años antes. Se formó así una camada de futuros profesores, populares, decididos a llevar la música a donde hiciera falta: hospitales, cárceles, barrios postergados. El proyecto de mentoría floreció hasta volverse semillero. La Escuela Margarita ya no solo formaba músicos, sino multiplicadores de cultura y solidaridad. Mientras la institución crecía, Verónica fue invitada por una universidad local a compartir la experiencia en un seminario de educación y arte social. Insegura pero animada por sus colegas, preparó una ponencia entre recuerdos y anécdotas. Habló sin papeles, apelando solo a la memoria del cuerpo y la sinceridad de las vivencias. Su relato conmovió tanto que al terminar, varios docentes y directores se le acercaron a pedir consejo y a proponer nuevas colaboraciones. Surgió de allí una alianza clave: el acompañamiento de estudiantes universitarios en prácticas que durante los meses siguientes se tradujo en nuevas estrategias de aprendizaje, herramientas tecnológicas y hasta la creación de un archivo digital con testimonios de los propios niños. Cierta tarde, mientras coordinaba el ensayo general para un festival, Verónica se vio sorprendida por la llegada de una invitada muy especial, una antigua enfermera jubilada que había sido mentora suya en los primeros tiempos del geriátrico. Con voz pausada le confesó a los niños cómo aquel oficio duro y silencioso había forjado en Verónica la paciencia y la ternura, sin las cuales la escuela no existiría. Los alumnos escucharon boquiabiertos ese lado desconocido de su directora, y tras la charla le regalaron una pieza original dedicada a las Madres de la Esperanza. El encuentro renovó el sentido de continuidad entre generaciones y trajo una bocanada de gratitud por los inicios humildes, los obstáculos y todos los vínculos que habían hecho posible el sueño hoy tangible. Otro hito se produjo cuando la ciudad los eligió para organizar el festival anual de coros y orquestas. La responsabilidad era enorme. Debían hospedar y alimentar a delegaciones de distintas regiones.
Sin dudarlo, la comunidad se movilizó y cada familia acogió a niños y jóvenes visitantes como propios. Las jornadas estuvieron llenas de ensayos, juegos y marchas alegres por el barrio, que se llenó de matices y acentos. Verónica, paseando al atardecer entre instrumentos y carcajadas, comprendió que aquel festival era mucho más que un evento artístico. Era la celebración de una red tejida entre muchos, tan vasta que ninguna tormenta podría deshacerla. Hubo también espacio para la adversidad. Un incendio accidental en la sala principal obligó a suspender actividades durante casi un mes. Lejos de dejarse vencer, adultos y niños se organizaron para limpiar y reparar los daños. Empresas, vecinos y antiguos egresados donaron materiales y herramientas. Cada día, alguno llegaba con una sorpresa: pintura fresca, un atril nuevo, alguna ventana reparada. La reapertura fue una fiesta entre lágrimas y cantos. El incendio, lejos de ser una tragedia, reveló la capacidad de la comunidad para sobreponerse y aprender juntos de la prueba. Entre tantos logros, Verónica comenzó a sentir el deseo de volver a crear música propia. Animada por sus alumnos, aceptó el reto de componer una pieza inspirada en la melodía de la infancia que nunca llegó a concluir con su madre. Durante semanas trabajó en las noches, repasando cartas viejas y fragmentos dispersos de partituras. Finalmente, la pieza vio la luz en un pequeño recital íntimo para la comunidad. El auditorio quedó en silencio. Entonces, Verónica supo, sin un solo aplauso, antes de cualquier reconocimiento externo, que el viaje iniciado en soledad y orfandad se transformaba ahora, cada día, en un hogar habitado por todos. Tal vez ese era el verdadero sentido del legado: componer juntos la melodía inacabada de la esperanza. Verónica se encontraba en su pequeño despacho de la escuela, reflexionando sobre la trayectoria del proyecto que comenzó con poco más que un sueño y el apoyo de Miguel. Tal era la magnitud de lo que había logrado, que incluso a ella le costaba entender cómo aquel anhelo íntimo se había convertido en una realidad tan palpable y vibrante. Sabía que había llegado el momento de empezar a delegar más responsabilidades para garantizar que la escuela continuara floreciendo mucho después de su paso. Comenzó a reunirse regularmente con los maestros más experimentados, no solo para compartir estrategias de enseñanza, sino para nutrir un sentido de liderazgo colectivo. Cada reunión no era solo un intercambio de ideas y planes. En ellas también renacía la confianza en que la música y la educación podían transformar vidas sin distinción. Un día, mientras revisaba un paquete de cartas llegadas desde distintos rincones del país, recibió una que destacaba entre las demás por su sobrecolorido. Al abrirla, descubrió que era de Mariana, una alumna cuya familia había emigrado tiempo atrás a otro continente. En la carta, Mariana le contaba cómo las lecciones de música que había recibido en la Escuela Margarita la habían inspirado a iniciar un proyecto para enseñar música a niños refugiados en el país en el que ahora residía. El relato de Mariana tocó profundamente a Verónica, quien se sintió renovada al confirmar que el impacto de la escuela ya trascendía fronteras y se multiplicaba por el mundo. Sin perder tiempo, Verónica compartió la historia con los alumnos y profesores, quienes recibieron la noticia como un motivo más para seguir adelante con pasión y entrega. Con el paso del tiempo, la escuela se convirtió en un referente nacional en educación musical inclusiva. Esto atrajo la atención de académicos y músicos prominentes, quienes comenzaron a visitar constantemente la escuela para conocer de cerca el Milagro Margarita. A pesar del retiro de algunos apoyos financieros, el flujo de visitantes interesados generó nuevas oportunidades de colaboración y donaciones. Verónica
Recibió invitaciones para participar en conferencias y seminarios, donde compartía su experiencia con educadores de todo el mundo. Cada viaje le ayudaba a consolidar esta red de apoyo global, que como su escuela respondía a una necesidad vital de conexión y crecimiento común. En una de esas conferencias, conoció al maestro Joaquín, un violinista excepcional conocido internacionalmente por su habilidad de combinar folclore y música clásica contemporánea. Joaquín quedó fascinado con el enfoque comunitario de Verónica y le propuso grabar un álbum que reflejara el alma de la escuela. La idea emocionó a Verónica y a los demás maestros, quienes organizaron una serie de talleres creativos con los alumnos para comenzar a seleccionar el repertorio y componer nuevas piezas. La grabación se convirtió en una celebración del espíritu inclusivo y la diversidad con la que la escuela había sido concebida. Al poco tiempo, el álbum se distribuyó en plataformas digitales, llevando la voz de los estudiantes más allá de su propio imaginario. Verónica, mientras veía crecer a sus exalumnos convertidos en figuras influyentes del mundo musical, se convencía cada vez más de la necesidad de documentar todo lo que habían logrado juntos. En un esfuerzo conjunto con estudiantes de cine y antiguos alumnos, comenzó a rodar un documental que narraba la historia de la Escuela Margarita desde sus humildes inicios hasta su presente multicultural. El filme presentaba entrevistas con familias, niños y figuras externas, construyendo un retrato sincero de cómo una sola idea puede modificar entornos enteros. La obra concluyó con la participación de toda la comunidad educativa en un concierto final, remarcando la resiliencia y el poder de la música como fuerza unificadora. Un día de primavera, cuando la escuela celebraba otro aniversario, Verónica tuvo una conversación inesperada con una figura del ayuntamiento local, quien le ofreció un espacio mucho más grande y céntrico en el que desarrollar el proyecto de manera definitiva. La noticia fue recibida con entusiasmo por todos, aunque también significó enfrentar desafíos logísticos considerables. Las mudanzas y el reajuste a un nuevo entorno podrían asustar a muchos, pero la comunidad ya había demostrado su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Todos colaboraron en el traslado y en la adecuación del nuevo edificio, que pronto se llenó del bullicio y de las primeras notas tocadas con manos emocionadas por el cambio. En el nuevo espacio, la diversidad de la escuela se potenció con la llegada de nuevos alumnos y profesores, quienes traían consigo estilos de vida e historias muy variadas. Esto invitó a la comunidad a explorar los ritmos del mundo en las aulas y a celebrar ferias culturales que resaltaran la pluralidad de voces y danzas ya parte intrínseca de la escuela. El intercambio de culturas se consolidó como un pilar fundamental del proyecto educativo, convirtiéndolo en una experiencia vital tanto para profesores como para estudiantes. La Escuela Margarita redefinía lo que significaba pertenecer, convirtiéndose en un lugar donde las diferencias no eran solo respetadas, sino celebradas. Aunque el proyecto se había expandido de manera inimaginable, los desafíos personales no se hicieron esperar. El cuidado de su abuela enferma, aunque demandante, le recordó a Verónica las sencillas pero profundas lecciones de amor y cuidado que habían guiado su vida. La comunidad respondió solidaria, creando grupos de apoyo no solo para ella, sino también para otras familias que enfrentaban situaciones graves y merecían el mismo compromiso y cariño. Cada gesto de solidaridad renovaba en Verónica la certeza de que el verdadero poder de la música reside en su capacidad de acercar a las personas y generar un impacto real en la cotidianidad de quienes la abrazan como lenguaje común. Una tarde, mientras regresaba a casa con una sonrisa por una reunión altamente positiva sobre futuros planes de cooperación, Verónica encontró en su puerta una carta con remitente desconocido.
Al leerla, descubrió que provenía de un joven que había estado en la cárcel y, a través del acceso que la Escuela Margarita le había brindado a la música, decidió reorganizar su vida. En breves líneas, el joven agradecía haber encontrado en las notas musicales la motivación para soñar con un futuro más prometedor y con un sentido de comunidad que pensó inalcanzable. Verónica se emocionó hasta las lágrimas al comprender que el alcance de la escuela iba más allá de las paredes físicas donde se llevaba a cabo la enseñanza. El acto de libertad que representa la música seguía floreciendo, allí donde la esperanza brillaba más fuerte. En el ocaso de una primavera, la Escuela Margarita recibió el honor de participar en un prestigioso encuentro internacional de orquestas juveniles en Berlioz. Un deseo latente en muchos de sus más dedicados estudiantes y un reconocimiento al trabajo sostenido y a la innovación musical que habían cultivado. A pesar de la emoción que inundó las aulas, la logística del viaje fue compleja. No obstante, la comunidad trabajó incesantemente, organizando múltiples actividades para recaudar los fondos necesarios. Cada esfuerzo valió la pena cuando niños y jóvenes cruzaron las fronteras y descubrieron un mundo de experiencias que pocos podían imaginar. La música les abrió las puertas del alma y cada intercambio con otros estudiantes funcionó como un espejo donde se veían reflejados. Ya de regreso, arropada por el cariño de alumnos y familias, Verónica decidió convocar a una gran festividad en el nuevo centro, una mezcla entre concierto y agradecimiento a todos aquellos que habían hecho posible ese nuevo hogar. Con los acordes del violín de su madre resonando en las paredes, la directora agradeció cada lágrima y cada risa compartida en un camino que, aunque difícil, había resultado completamente revelador e inmensamente gratificante. Esa noche, los sueños iniciales de Verónica, nacidos del amor por la música y su anhelo de seguir adelante en honor a sus raíces, se tejieron definitivamente en una historia llena de posibilidad y color. Finalmente, en la intimidad de la noche, Verónica se permitió una pausa para contemplar todo lo logrado. Bajo un cielo despejado y estrellado, repasó con la mirada quieta el escenario donde niños de distintas edades, emociones y caminos se habían unido para expresar su humanidad compartida. Miguel, Margarita y todos los que habían marcado su camino estaban allí, en cada nota, cada sonrisa y cada día que los estudiantes compartían aprendiendo y amando la música y a ellos mismos. Con el corazón lleno de gratitud y la certeza de que la Escuela Margarita había alcanzado un futuro impensado, Verónica entendió que cerrar cualquier ciclo estaba lejos de ser un final, sino el inevitable inicio de una nueva sinfonía de posibilidades que, como siempre, estaría compuesta de amor, comunidad y música.